En el año 2087, la humanidad ya no era la misma de antes. La Tierra había pasado por tantas crisis que la gente ya no se sorprendía de nada. Cambio climático, pandemias, guerras de información, inteligencia artificial descontrolada. Todo eso era parte del pasado. Lo curioso es que, en lugar de destruirse, la humanidad aprendió a convivir con el caos. Y justo cuando parecía que nada más podía pasar, pasó algo que cambió absolutamente todo. En una noche tranquila en la base lunar de la ONU, el doctor Javier Llorente estaba revisando señales estelares en su turno nocturno. Llevaba horas viendo datos aburridos y repeticiones de pulsos solares, hasta que algo apareció en la pantalla. No era un sonido cualquiera, no era un eco espacial, era una secuencia binaria tan precisa y repetitiva que no podía ser natural. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Era una señal, claramente dirigida a la Tierra. Llamó a su equipo con urgencia, y en menos de una hora, toda la estación estaba despierta, analizando los patrones. La señal no solo contenía números, contenía idioma. Más de 1000 lenguajes diferentes, incluidos algunos ya extintos en la Tierra. Los lingüistas estaban alucinando. Había latín, chino clásico, maya antiguo, incluso klingon y esperanto. Era como si alguien, o algo, hubiera investigado los idiomas humanos y los metiera todos juntos en un solo mensaje. Pero el contenido era claro, directo, hasta grosero. Este territorio ha sido reclamado por el sagrado imperio estelar de Valxor. Toda especie inteligente deberá rendirse, pagar tributo y jurar lealtad. Así, sin rodeos, como si fuera un aviso de cobro. El mensaje venía acompañado de imágenes que flotaban en la señal de datos. No eran fotos, sino proyecciones holográficas, de ciudades interplanetarias, soldados alienígenas gigantes, naves con forma de colmena, y un trono donde se sentaba una figura que parecía una mezcla entre calamar, emperador romano y supervillano galáctico. Tenía 12 tentáculos, ojos brillantes y una corona que flotaba sobre su cabeza. Su voz era profunda, con eco, y parecía grabada para causar miedo. En menos de 2 horas, el mensaje fue replicado en todo el sistema solar. Las estaciones marcianas lo detectaron. Las colonias en Titán también. Toda la humanidad lo vio en sus pantallas. Algunas personas entraron en pánico. Se formaron teorías conspirativas. Canales de noticias transmitían el mensaje una y otra vez, con subtítulos y análisis. Algunos decían que era una amenaza real. Otros pensaban que era una campaña de marketing de una nueva película o videojuego. Mientras los gobiernos activaban protocolos de defensa, algunos ciudadanos ya estaban creando teorías locas. Que los reptilianos por fin se habían revelado. Que Elon Musk había contactado a sus amigos del espacio, o que todo era una broma pesada de alguna IA que se había vuelto demasiado creativa. Pero algo inesperado pasó. En lugar de entrar en modo de guerra, la humanidad se rió. En redes sociales, en lugar de miedo, hubo memes. Muchos memes. En menos de una hora, alguien editó la imagen del emperador galáctico con orejas de gato. Otro le puso voz de dibujos animados. En Twitter alguien escribió: «Hermano, tus tentáculos parecen salchichas mal renderizadas». Otro respondió: «Esto es lo que pasa cuando tu diseñador gráfico es un pulpo con complejo de superioridad». Las imágenes de las naves gigantes fueron comparadas con escobas voladoras, aspiradoras, e incluso con toallas. Un influencer en TikTok hizo una coreografía usando el mensaje del emperador como música de fondo, y se volvió viral. La humanidad, lejos de caer de rodillas ante la amenaza, respondió con burla, ironía y un humor tan absurdo que desconcertaba incluso a los expertos. Los líderes del mundo no sabían cómo reaccionar. Algunos intentaron tomarse la amenaza en serio. El Consejo Mundial de Seguridad propuso armar una flota de defensa espacial, pero cuando intentaron hacer una transmisión formal para responder al mensaje, ya nadie les prestaba atención. Lao Tzu,
Gente estaba ocupada haciendo challenges con filtros alienígenas. El doctor Javier, desde la base lunar, no sabía si estar decepcionado o impresionado. Acababan de hacer contacto con una civilización galáctica, y la respuesta humana era un meme con música de reggaetón. Sin embargo, entre la risa y la locura, había algo más profundo. Algo que no todos entendían. La humanidad no se reía porque no sintiera miedo. Se reía a pesar del miedo, era su forma de enfrentarlo. Después de tanto dolor, de tantas pérdidas, de tanto caos vivido en el pasado, los humanos se habían vuelto inmunes al pánico colectivo. Lo único que les quedaba era el sarcasmo. En muchas culturas humanas, reírse en la cara del enemigo era una forma de rebeldía. Los romanos lo hicieron, los mexicanos con sus calaveras, los españoles con sus refranes, los latinos con sus chistes sobre todo. Incluso cuando todo iba mal, la gente encontraba formas de burlarse de su destino. Eso, pensó Javier, era la verdadera fuerza de la humanidad, no las armas, no la tecnología, sino su capacidad de no tomarse en serio ni a un imperio galáctico. Pasaron los días, y la señal volvió a repetirse, esta vez con más idiomas, más amenazas, más imágenes de naves y destrucción, pero la humanidad ya no se sorprendía. De hecho, empezaron a mandar respuestas. Una influencer venezolana grabó un mensaje diciendo, «Hola, Imperio Valxor, gracias por su interés, pero aquí ya estamos ocupados luchando contra la inflación. Vuelvan en otro siglo». Un grupo de comediantes en Argentina grabó una parodia del emperador con acento de barrio. En México hicieron un show de lucha libre con personajes disfrazados de alienígenas. En España, la televisión pública transmitió una tertulia donde debatían si el Imperio Galáctico tenía o no buen gusto estético. Y en una pequeña oficina en el Centro de Control Orbital, una joven técnica de 24 años llamada Paola, mientras revisaba los canales de respuesta, no pudo evitarlo. Abrió una transmisión de emergencia y sin permiso grabó su propia respuesta usando la terminal oficial. Solo duró 15 segundos. En el video, Paola miraba a la cámara, sonreía con calma y decía, «Gracias, pero no. Estamos ocupados intentando sobrevivir a nuestros propios errores. Además, tu holograma parece sacado de una peli de los 80. La señal fue enviada automáticamente al canal interestelar. Todos en el centro entraron en pánico. Pensaban que ella había causado una catástrofe diplomática, pero era tarde. El mensaje ya había salido, y el imperio lo había recibido. Lo que nadie esperaba era lo que sucedió después. Durante casi 2 días no hubo respuesta. Luego, en una transmisión silenciosa, llegó algo totalmente inesperado. La grabación de una risa alienígena. No era una risa cualquiera. Era gutural, profunda, extraña. Pero se notaba lo que era. Una carcajada. Un ser galáctico, en algún rincón del universo, se estaba riendo. De nosotros. O con nosotros. Nadie sabía con certeza. Pero algo había cambiado. La humanidad entera se quedó en silencio unos segundos, y luego volvió a reír. Ese día, sin disparar un solo láser, sin enviar una nave, sin declarar guerra, la humanidad hizo historia, porque por primera vez, una civilización entera, desconocida, poderosa y lejana, se dio cuenta de que los humanos no iban a reaccionar como todas las demás especies, porque donde otros se arrodillaban, nosotros hacíamos memes, y eso quizás era el inicio de algo mucho más grande. Después del famoso mensaje de la técnica Paola, aquel de apenas 15 segundos que decía, «Gracias, pero no. Estamos ocupados intentando sobrevivir a nuestros propios errores. Además, tu holograma parece sacado de una peli de los 80, el Leacita, mundo entero se quedó congelado. Nadie en su sano juicio esperaba que un imperio galáctico con miles de planetas bajo su dominio recibiera esa respuesta. Y menos aún, que no atacara. Durante las siguientes 48 horas, los canales interestelares estuvieron completamente en silencio. Las antenas, los telescopios cuánticos, las estaciones orbitales.
Todo estaba enfocado esperando alguna señal. En redes sociales, el video de Paola explotó. Millones de personas lo compartieron con subtítulos, filtros, remixes musicales y versiones animadas. Algunos lo consideraban una locura, otros un acto de valentía, pero todos sabían que algo iba a pasar. Y pasó. La señal regresó, solo que no era lo que nadie esperaba. Nada de amenazas, nada de advertencias, solo un sonido. Un ruido extraño, profundo, que no parecía computarizado. Tras varios análisis, los expertos de la NASA y la Agencia Espacial Europea confirmaron lo impensable. Era una risa alienígena. Aterradora, sí, pero risa al fin. Como si alguien al otro lado del universo realmente hubiera entendido el chiste y lo hubiera encontrado gracioso. El mundo entró en una especie de confusión colectiva. ¿Qué estaba pasando? ¿El Imperio Valksor se estaba riendo de nosotros? ¿O con nosotros? ¿Acaso eso era bueno? ¿O peor? Mientras los líderes de las grandes potencias discutían si responder o quedarse callados, una cosa era clara. Paola se había convertido en una celebridad mundial. La joven, que hasta hace poco solo monitoreaba señales satelitales y tomaba café recalentado en el turno nocturno, ahora estaba en todos los programas de noticias. No por su fama, sino porque, sin querer, se había convertido en la voz oficial de la humanidad frente al Imperio Galáctico. Y justo cuando parecía que el asunto se iba a enfriar, algo apareció en el cielo. El 19 de septiembre del mismo año, una gigantesca nave espacial entró en la órbita de la Tierra. No fue con sigilo, no se ocultó. De hecho, era imposible ignorarla. Su tamaño era tan descomunal que, durante 2 días, bloqueó parcialmente la luz solar en algunos puntos del planeta. Su forma era como una estructura flotante, de estilo gótico, con torres y luces intermitentes que cambiaban de color cada pocas horas. La gente la llamó la Catedral Flotante. Su nombre real era Judicium Primus, la nave de contacto del Imperio. Los satélites quedaron inservibles. Las comunicaciones colapsaron temporalmente. Pero curiosamente, no hubo ataque. No dispararon un solo láser. No exigieron rendición. Solo enviaron un mensaje corto. Enviamos emisarios para evaluar el caso humano. Preparen representantes. El pánico fue inmediato. Los gobiernos no sabían cómo actuar. Las Naciones Unidas convocaron una reunión urgente que terminó en caos. Unos querían enviar diplomáticos profesionales. Otros pedían científicos, y algunos más audaces decían que Paola debía ir. Después de todo, ella había iniciado el contacto. Ella era la que había respondido con naturalidad, con sinceridad, y por alguna razón, eso había funcionado. Así que, entre protestas, negociaciones y gritos, Paola fue seleccionada. El día del encuentro fue como una escena de película. En una base secreta, dentro de la Antártida, se instaló un portal de transporte cuántico proporcionado por la nave alienígena. Nadie entendía cómo funcionaba. Solo sabían que cuando alguien entraba, desaparecía y reaparecía a bordo del Judicium Primus. Paola fue vestida con un traje formal, aunque ella insistió en llevar sus zapatillas cómodas, por si hay que correr, dijo riéndose. Junto a ella fueron 5 personas más. Un diplomático de Brasil, una doctora en sociolingüística de Chile, un ingeniero de sistemas español, un filósofo colombiano y una traductora de lenguas indígenas de Bolivia. Era una mezcla tan extraña que en Internet los llamaron los Vengadores de la Tierra. Una vez dentro de la nave, lo primero que notaron fue el silencio. No había ruidos mecánicos, ni ecos metálicos. Todo estaba cubierto de una niebla, suave, como si caminaran dentro de una nube tecnológica. Las paredes eran orgánicas, como si estuvieran vivas. Pero lo más impactante fue cuando apareció la figura del emisario imperial, consejero Dar Rax, una criatura con 6 ojos verticales, tentáculos cortos y una capa flotante hecha de luz líquida. Dar Rax no saludó con cortesía.
Solo observó con atención, como un maestro mirando a un grupo de niños desordenados. Y su primera pregunta fue directa. ¿Por qué no temen? El grupo se miró, incómodo. El diplomático intentó dar una explicación larga, citando tratados internacionales y valores humanos, pero Darrax lo interrumpió con un gesto. No quería respuestas formales. Quería saber por qué la humanidad se había burlado del imperio más poderoso del cuadrante alfa. Y fue entonces cuando Paola, como siempre, sin filtro, habló. No es que no tengamos miedo. Es que estamos cansados. Hemos pasado siglos destruyéndonos, a nosotros mismos. Hemos visto el planeta arder, hemos visto morir a millones por virus, por hambre, por estupidez. Así que cuando recibimos tu mensaje, lo primero que pensamos fue, otra cosa más. Y luego cuando vimos tu holograma tan dramático, tan lleno de efectos, nos pareció ridículo, como si fuera una película antigua. Y bueno, así reaccionamos, con sarcasmo. Darrax no respondió de inmediato. Sus ojos parpadearon uno por uno. Luego caminó lentamente hacia ella. Era una criatura enorme, pero sus movimientos eran suaves, casi elegantes. Se detuvo frente a Paola y preguntó algo más. ¿Y creen que eso los salvará? Paola respiró hondo. Luego dijo, no, pero al menos nos permite seguir riendo antes del fin. Lo hemos hecho toda la vida. Cuando algo es demasiado doloroso, lo convertimos en chiste. Así funcionamos. El consejero dio media vuelta y desapareció por una puerta de niebla. El grupo fue guiado a una sala donde se les ofreció comida, o algo similar a la comida. Durante las siguientes horas, los humanos fueron examinados, entrevistados, observados. Pero no como prisioneros. Más bien, como un experimento extraño que no terminaban de comprender. Los alienígenas preguntaban sobre historia, sobre arte, sobre lenguaje, sobre memes. Querían saber por qué la humanidad creaba humor incluso en los momentos más oscuros. ¿Por qué existía algo llamado humor negro? ¿Por qué la gente hacía chistes con su propio sufrimiento? Para el Imperio Balxor, esto era incomprensible. Otras especies lloraban, huían, suplicaban. Los humanos hacían bromas. Al final del día, antes de ser devueltos a la Tierra, Darrax apareció una vez más. Miró al grupo y dijo con un tono casi solemne, la humanidad es caótica, contradictoria, impulsiva, pero también es única. Jamás hemos encontrado una especie que reaccione como ustedes. Luego se volvió hacia Paola y añadió, tus palabras han sido estudiadas por el Consejo Imperial. Tu mensaje simple pero directo ha causado confusión en nuestras filas. Algunos lo consideran insultante, otros brillante. La mayoría no sabe qué pensar. Felicitaciones. Has desestabilizado a una potencia galáctica con solo una frase. Y con eso, los humanos fueron enviados de regreso a la Tierra. Nadie sabía qué iba a pasar después. Pero una cosa era segura. Algo había cambiado. El Imperio Balxor ya no veía a la humanidad como una especie inferior o conquistable. La veían como algo peor. Una especie impredecible. Y eso, para el Imperio, era más peligroso que cualquier arma. Después del regreso de Paola y su equipo desde la nave Judicium Primus, la humanidad ya no era la misma. Lo que antes era una civilización dividida y siempre al borde del colapso, ahora compartía algo nuevo. Atención galáctica. Por primera vez, los humanos estaban en el mapa cósmico, observados por una potencia alienígena que no sabía cómo clasificarlos. La mayoría de la gente todavía no entendía lo que realmente había ocurrido allá arriba. Solo sabían que una chica común había logrado lo imposible, hablarle a un imperio galáctico y que no nos destruyeran. En todas partes del mundo, su nombre se volvió símbolo de algo diferente. No de poder, ni de valentía tradicional, sino de una actitud que solo los humanos parecen tener. Reír en el momento más inesperado. Pero mientras los memes seguían llenando las redes y la figura de Paola se volvía cada vez más icónica,
Algo se estaba gestando en los niveles más altos del imperio Valksor. Durante siglos, los emperadores de Valksor habían mantenido el control total sobre miles de especies. Su fórmula era simple. Dominaban con miedo, imponían cultura, destruían disidencia, y funcionaba. Hasta ahora, porque con los humanos no estaba funcionando. El Alto Consejo del Imperio se reunió en el planeta central, Valksora Prime. 12 figuras, flotantes, cada una representando una facción de poder galáctico, analizaban miles de informes sobre los humanos. Imágenes de redes sociales, archivos de historia, escenas de películas, grabaciones de TikTok, incluso clips de animaciones japoneses. Todo era confuso para ellos. No muestran respeto por la jerarquía. Se ríen de la autoridad. Su arte es absurdo. No buscan la perfección. Buscan emoción. Algunos de los consejeros pensaban que debían eliminar a la humanidad antes de que su caos emocional se esparciera. Otros, más curiosos, querían estudiarlos, entender cómo una especie tan inestable había sobrevivido tanto tiempo. Y hubo uno, el más anciano de todos, que dijo: «Tal vez no son el error. Tal vez nosotros lo somos». Esa frase hizo temblar toda la sala. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos seguían sin tomarse el asunto del todo en serio. Los gobiernos trataban de controlar la narrativa, pero los ciudadanos simplemente se divertían. Se crearon películas basadas en Paola. En algunos países, se levantaron murales con su rostro pixelado. Incluso en Latinoamérica, donde todo se convierte en canción, se creó un corrido galáctico que decía: «Paola habló con los aliens y les cayó en gracia, ni con bombas ni discursos, solo usando su sarcasmo». Paola, sin quererlo, se volvió símbolo. Pero ella no quería eso. Seguía trabajando en la misma estación lunar, aunque ahora con más seguridad y vigilancia. Todos querían entrevistas, libros, contratos. Pero ella solo decía: «Yo solo dije la verdad. Y la verdad es que estamos hartos». Hasta que una noche, sin previo aviso, llegó otra señal. Esta vez, más compleja, más sutil. Un mensaje cifrado que solo algunos equipos especializados lograron traducir, y lo que decía dejó a todos helados. El emperador Valksor desea una audiencia, solo con Paola. Silencio, asombro, nervios. Los gobiernos se reunieron en emergencia, pero ya era demasiado tarde. La nave Judicium Primus había vuelto, flotando sobre el Océano Pacífico, y de su interior descendió una cápsula brillante, como una lágrima líquida suspendida en el aire. Paola fue escoltada hasta ella. No con armas, sino con flores, como si fuera una reina. Los alienígenas no la miraban, con miedo, sino con algo parecido a respeto o curiosidad. Al entrar a la cápsula sintió un cambio inmediato. La gravedad desapareció. Todo era luz y sonido. No caminaba, flotaba, y frente a ella, apareció por fin el emperador Valksor. No era como lo mostraban los hologramas. No era un monstruo ni una criatura terrible. Era viejo, muy viejo. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de energía que apenas sostenía su forma física. Tenía ojos grandes, tristes, llenos de siglos de experiencia. Y cuando habló, su voz no era de amenaza, sino de cansancio. He conquistado mundos. He destruido imperios. He vivido más de 1000 años. Pero nunca había visto algo como ustedes. Paola lo miró en silencio. No sabía si debía inclinarse, saludar o simplemente quedarse quieta. Optó por lo más humano. Cruzarse de brazos y esperar. El emperador continuó. Creíamos que el orden era la única forma de civilización, que el miedo aseguraba la paz, que la perfección traía el control. Pero ustedes lo destruyen, todo. Se ríen cuando deben llorar, bromean cuando deben obedecer. ¿Por qué? Paola, sin pensarlo demasiado, respondió: porque no somos máquinas, y no queremos serlo, porque lloramos tanto que aprendimos a reír para no rompernos.
El emperador la observó con más atención. Su energía parecía vibrar con algo nuevo, curiosidad, incomodidad, tal vez admiración. ¿Y eso los hace fuertes?, preguntó él. No, nos hace humanos. El silencio fue largo. Luego, el emperador se acercó lentamente. Colocó una de sus extremidades flotantes sobre la frente de Paola, y en ese instante, compartieron algo. No palabras, no pensamientos, memorias. Ella vio guerras antiguas, mundos destruidos, generaciones enteras sometidas. Sintió la soledad de un imperio que nunca fue amado, solo temido. Y él vio a través de Paola, su infancia en un barrio ruidoso, las risas con sus amigas, el dolor de haber perdido a su madre en una pandemia, las noches sin esperanza, y cómo, a pesar de todo, seguía sonriendo. Ambos retrocedieron. Paola tenía lágrimas. El emperador, también. No puedo conquistar a los humanos, dijo él. No porque no pueda destruirlos, sino porque no sé cómo entenderlos. Paola suspiró. Tal vez no se trata de entendernos, tal vez solo debas escucharnos. En ese momento algo cambió en el aire. La cápsula empezó a temblar suavemente. No por peligro, sino por emoción. El emperador por primera vez en siglos sonrió. Quizás sea tiempo de aprender, dijo. Y ustedes sean nuestros maestros. La nave Judicium Primus se alejó lentamente de la Tierra. Esta vez no como amenaza, sino como símbolo de paz. Días después, un nuevo mensaje se recibió. El Imperio Valxor se retira del sistema solar. No habrá conquista, solo observación. La humanidad ha sido declarada especie de estudio, de alto riesgo emocional. Y por primera vez en su historia, el imperio retrocedió. La noticia fue recibida con lágrimas, gritos, bailes y, por supuesto, más memes. Paola volvió a casa. No como heroína, sino como ella misma. Sin discursos, sin poses. Y cuando un periodista le preguntó en vivo, ¿qué fue lo que realmente hiciste allá arriba para detener una invasión?, ella solo sonrió y dijo, dije lo que todos pensamos, pero con un poco de humor. Y esa fue su última entrevista. El mundo siguió, con sus errores, su caos, sus bromas sin sentido. Pero ahora sabían que allá afuera, alguien los estaba viendo. Y que, quizás, en algún rincón del universo, alguien se estaba riendo con ellos. Después de la histórica retirada del Imperio Valxor, la humanidad vivió algo que nadie había visto jamás. Una paz universal. No era una paz firmada en papeles, ni impuesta por fuerza. Era una especie de calma rara, una respiración colectiva después de haber estado al borde del abismo. No hubo bombas, ni rayos láser, ni esclavitud interplanetaria, solo un mensaje oficial. La humanidad es una anomalía peligrosa pero fascinante. No se tocará. Y ese fue el inicio de una nueva era. En todo el mundo comenzaron a surgir cambios. Algunos eran pequeños, como escuelas enseñando sobre protocolo alienígena o clases de humor como herramienta diplomática. Otros eran más grandes. Acuerdos internacionales, proyectos globales de cooperación y, sobre todo, una nueva agencia llamada Observatorio Galáctico Humano, con base en Chile, a los pies del desierto de Atacama. Allí, científicos, artistas, filósofos y gente común se reunían para intentar entender qué había pasado realmente, cómo una especie tan caótica como la humana había logrado desconcertar a un imperio milenario. ¿Qué tenía el humor que podía vencer el miedo? Mientras tanto, Paola había desaparecido del ojo público. Había regresado a vivir con su abuela en un pequeño pueblo cerca de Medellín, Colombia. No quería fama, ni dinero, ni entrevistas. Solo quería plantar tomates, cuidar gallinas y mirar las estrellas por la noche como lo hacía cuando era niña. A veces se conectaba a foros en línea con un nombre falso, solo para leer lo que la gente decía sobre ella. Y a veces reía sola, sabiendo que nadie creería que esa señora en chanclas era la chica que se burló del imperio. Pero la calma nunca es eterna. Una noche,
Desde el observatorio, se captó una nueva señal. No venía del Imperio Balsor. Era diferente, más rústica, desordenada, llena de errores. Cuando los expertos la decodificaron, encontraron un mensaje simple. Nosotros también les escuchamos. No estamos con el Imperio. Queremos reír. El mensaje venía de una colonia rebelde, formada por varias especies que habían escapado del dominio Balxor hacía siglos. Vivían escondidos en los bordes de la galaxia, ocultos, tratando de sobrevivir sin ser detectados. Pero al ver cómo la humanidad había enfrentado al emperador, decidieron contactar. Paola fue buscada de nuevo, esta vez no para salvar al mundo, sino para hacer algo más extraño, dar una charla de humor intergaláctico. Sí, como si fuera una TED Talk, pero en una estación espacial. El viaje fue diferente al anterior. No hubo cápsulas misteriosas ni luces de niebla. Fue en una nave rebelde construida con piezas de basura espacial, pilotada por un ser parecido a un lagarto llamado Surnak, que hablaba español con acento argentino porque había aprendido viendo telenovelas por ondas radiales. Durante el vuelo, Surnak le contó que muchos planetas estaban despertando. La historia de Paola se había filtrado, y miles de seres comenzaron a preguntarse si, en vez de obedecer o resistir con armas, podían usar algo tan simple como la risa para defender su dignidad. Cuando llegaron a la estación rebelde, llamada Refugio 13, Paola fue recibida como una leyenda. Pero no con himnos ni reverencias. La esperaban con una fiesta. Había luces colgando, comida rara pero sabrosa, y criaturas de todos los colores bailando una mezcla de cumbia, reggaetón y sonidos, alienígenas imposibles de describir. Uno de ellos le ofreció una bebida que sabía a mango, con electricidad. Esa noche, frente a una multitud de razas que nunca habían sonreído en su vida, Paola subió a un escenario improvisado y dijo: «Yo no soy comediante, solo soy humana, y ser humano ya es suficientemente gracioso». Y entonces empezó a contar historias. No chistes escritos, historias reales. De cómo su hermano se cayó del techo por intentar atrapar una cometa. De cómo su abuela confundía el control remoto con el teléfono. De cómo lloró de risa cuando vio por primera vez un gato intentando cantar y lo imposible ocurrió. Los alienígenas empezaron a reír. Algunos no sabían cómo. Se sacudían, hacían ruidos extraños, otros lanzaban humo por la nariz. Uno incluso explotó en esferas pequeñas y tuvo que recomponerse. Pero rieron. Por primera vez. ¿De verdad? Después del evento, muchos líderes, rebeldes, se acercaron a ella. Querían aprender. Querían entender cómo los humanos transformaban el dolor en algo compartido, en una forma de conexión. Uno de ellos dijo: «Sus lágrimas son armas suaves, pero más efectivas que cualquier rayo de plasma». Pero no todos estaban contentos. El Imperio Balxor, aunque se había retirado, seguía observando. Y no le gustaba ver cómo su autoridad era desafiada. En secreto, enviaron una advertencia a Refugio 13. Difundir el pensamiento humano es peligroso. La risa no es permitida como forma de resistencia. Pero ya era tarde. El virus se había esparcido. Y no era un virus biológico, sino un virus de ideas. En menos de 3 meses, pequeñas revueltas comenzaron a ocurrir en diferentes planetas del Imperio. No eran violentas, no había armas, solo cosas absurdas. En un planeta esclavizado, los trabajadores empezaron a usar narices de payaso mientras cumplían sus turnos. En otro, una protesta masiva se hizo cantando parodias del himno imperial. Y en uno de los casos más virales, una raza de crustáceos danzantes organizó una coreografía sincronizada enfrente de la oficina del gobernador imperial. El imperio no sabía cómo reaccionar. Si usaban fuerza, quedaban como opresores sin sentido del humor. Si ignoraban, la risa se expandía. Se encontraban atrapados en un dilema nuevo. El poder no podía controlar lo absurdo. Paola, sin querer, había iniciado una revolución emocional. Pero también sabía que el imperio no se quedaría de brazos cruzados. Una noche,
Mientras miraba las estrellas desde Refugio 13, recibió un mensaje en su comunicador personal. Era de Darrax, el antiguo consejero que la había interrogado en la nave. El mensaje decía: el emperador está muriendo, y su sucesor no es tan paciente. La advertencia era clara. Lo que venía no sería gracioso. Paola reunió a los líderes rebeldes. Les habló sin adornos. Nos han dejado vivir porque no nos entienden. Pero eso no durará. Tarde o temprano querrán callarnos. Así que debemos hacer lo que mejor sabemos: hablar, reír, mostrar que no somos débiles, sino libres. Y entonces propuso lo impensable: transmitir un programa de comedia desde Refugio 13 a toda la galaxia. Un show semanal, en vivo, con historias humanas, chistes, canciones y segmentos con alienígenas aprendiendo humor. Lo llamaron Universo Ríe. La primera transmisión fue vista por más de 200 millones de seres. La segunda, por 800 millones. Y para la cuarta, ya había imperios menores imitando el formato, y hasta colonias enemigas reconciliándose a través de sketches cómicos. Paola no solo se convirtió en símbolo, se volvió la primera presentadora intergaláctica de un programa de comedia que estaba desarmando un imperio desde dentro. Y todo, sin un solo disparo. ¿Listo para que prepare la parte 5? Después del éxito inesperado de Universo Ríe, algo cambió en la galaxia. Lo que comenzó como una transmisión de humor intergaláctico se convirtió en una verdadera revolución emocional. Cada semana, millones de seres de diferentes planetas se conectaban para ver el programa. Lo esperaban con ansiedad. No por el contenido político, ni por información secreta, sino por algo mucho más humano. Querían sentirse vivos. Había segmentos donde alienígenas contaban sus experiencias intentando hacer bromas por primera vez. Otros donde intentaban entender qué significaba el sarcasmo. Algunos incluso empezaron a usar memes humanos para comunicarse. Un crustáceo llamado Glob Glob se volvió famoso por hacer stand-up contando cómo confundió una tostadora con una criatura sagrada. Nadie lo entendía al principio, pero todos reían igual. Porque no se trataba de entender, sino de compartir. Paola seguía siendo la presentadora, pero no era la estrella. Era la guía, la que dejaba que los demás brillaran. Cada programa terminaba con una frase suya que se volvió icónica. Si no puedes ganar con fuerza, gana con risa. Pero no todo era color de rosa. En las sombras, el nuevo heredero del Imperio Valxor se preparaba para actuar. Se llamaba Shirval y no era como el emperador anterior. Donde uno era sabio, él era impulsivo. Donde uno era curioso, él era paranoico. Donde uno había retrocedido, Shirval quería reconquistar. Para él, lo que Paola había hecho era una humillación. No solo había burlado al imperio, sino que ahora lo estaba debilitando con comedia. No lo podía soportar. Decidió que ya era hora de silenciarla. Ordenó que se activara el protocolo Sombras, una operación secreta para infiltrarse en Refugio 13, capturar a Paola y destruir el programa. Nadie debía saberlo, ni el Consejo Galáctico, ni los planetas aliados, ni los rebeldes, pero la información viaja rápido cuando millones de especies te están mirando. En cuanto la nave de asalto del Imperio salió de su base oculta, fue detectada por una pequeña comunidad de oyentes del programa, en un planeta agrícola. Uno de ellos, un niño que había aprendido español solo viendo Universo Ríe, entendió el peligro. Usando una vieja antena construida con piezas de chatarra, logró enviar una señal de advertencia al refugio. Cuando Paola recibió la alerta, no sintió miedo, sintió responsabilidad. No era solo ella en peligro, era todo lo que habían creado. Reunió al equipo. No eran soldados, eran artistas, músicos, guionistas, criaturas raras que apenas sabían pilotar una nave, pero estaban dispuestos a defender su risa, no con armas, sino con un plan. Sabían que luchar directamente contra una nave imperial era imposible. Así que hicieron lo que mejor sabían hacer. Improvisaron algo absurdo. Cuando la nave de Shirval
Llegó al espacio cercano al refugio. Encontró algo totalmente inesperado. No había defensa armada, ni escudos, ni advertencias. Solo una señal abierta, una transmisión. La pantalla se encendió sola en la cabina del comandante. Y ahí estaba Paola, vestida como un payaso intergaláctico, con una nariz que hacía sonidos raros y una camisa que cambiaba de color según sus emociones. Empezó a hablar. «Hola, Shirval. ¿Venías a destruirnos? ¡Qué flojera! Justo íbamos a jugar bingo cósmico». Los oficiales imperiales se quedaron confundidos. No sabían si era una trampa, una provocación o un mensaje de rendición. Pero ella siguió hablando. «Solo una cosa antes de que dispares. ¿Alguna vez te han contado un chiste tan malo que te hizo pensar en el sentido de la vida?» Y sin esperar respuesta, comenzó un monólogo. No era solo gracioso, era poético. Hablaba de lo absurdo de la guerra, de lo ridículo que era un imperio que no entendía el amor, de cómo un niño con hambre podía tener más dignidad que 1000 generales. Y mientras hablaba, la señal se expandía, primero a la nave, luego a todas las frecuencias cercanas, después a los planetas de la zona. Pronto cientos de millones de seres estaban viendo ese momento en vivo. Paola no pedía ayuda, no suplicaba, solo decía lo que sentía, con humor, con rabia, con corazón. Y luego, en el momento más inesperado, ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los oficiales imperiales, una criatura mecánica sin emociones conocidas, comenzó a reír. Al principio solo un pequeño pitido, luego una carcajada metálica, y luego otro, y otro, hasta que casi media tripulación no podía contenerse. Shirval, furioso, ordenó que se cortara la transmisión, pero ya era demasiado tarde. El mensaje ya estaba en todas partes. Y lo peor, o lo mejor, es que gustaba. En lugar de una invasión, se produjo un colapso dentro de la nave imperial. No técnico, psicológico. La lógica del miedo no funcionaba con gente que prefería reír. La autoridad se resquebrajaba ante la libertad del absurdo. Shirval, al ver que perdía el control, dio la orden final: «Destrúyanlos». Pero nadie obedeció. La nave dio media vuelta y huyó. Ese día fue declarado como el día de la risa libre. No hubo muertos, no hubo disparos, solo una verdad innegable. El humor había vencido. Meses después, el Imperio Valxor colapsó desde 1930 dentro. No por guerras, sino por falta de fe. Cada vez más planetas se declaraban independientes, no para formar nuevas dictaduras, sino para experimentar cosas nuevas: arte, juego, cooperación. En muchos de ellos, Universo Ríe era transmitido en las plazas centrales. Paola se retiró finalmente. Esta vez, de verdad, regresó a la tierra, a su pueblo, a sus tomates y sus gallinas. De vez en cuando recibía cartas holográficas. Una de un planeta donde niños lagarto pintaban murales con su cara. Otra de un grupo de ancianos estelares que hacían stand-up en su idioma nativo, solo porque la habían visto hacerlo. Nunca volvió a los escenarios, pero dejó algo en el aire que nadie podía borrar. La certeza de que, incluso en el universo más frío, más duro, más autoritario, una buena risa puede romper cadenas, y así, la humanidad no se volvió el imperio más poderoso, ni el más sabio, pero se convirtió en algo más difícil de definir. En un símbolo, no por lo que lograron, con armas o ciencia, sino por lo que enseñaron con chistes, y eso cambió la galaxia para siempre.